sueño engañador. Yo me preparo y piso la balanza. Me da una dieta de gozo, paz y amor. Bajando el peso de innecesarias cargas. Corre conmigo, Jesús, mi entrenador, en el gimnasio de Dios. Muy buenos días, querida familia. Aquí estamos nuevamente en este gimnasio del Señor que nos ha dado para entrenarnos, para vencer, que a Él sea la gloria y la honra por la maravilla de lo que está haciendo en nuestras vidas y de lo que quiere seguir haciendo. Así que la gloria sea para el Señor y que Él se esté manifestando en tu vida, en la mía, como en la de todos nosotros. Hoy, cerrando una semana de trabajo, aquí estamos mirando para atrás, solo para contemplar la manera en que Dios nos ha dirigido durante esta semana. No mires para atrás para ver lo que malo que pasó, las desgracias que ocurrieron. Queremos que recordar que Dios ha estado con nosotros, en medio de nosotros y en nosotros. Y que sobre todas las cosas, si en lo que miras para atrás hay algo que te ha roto el corazón, sepas y entiendas que eso que ha sucedido estaba dentro de un plan perfecto para un propósito de bendición. No enfoques tus ojos en lo que pasó, sino lo que Dios traerá a través de eso para tu vida. Algún aprendizaje, algo nuevo, una nueva vida. Así que quiero agradecer a todos los que se están conectando con nosotros en esta hora. Nidia, Noribet, Olga, mi querida Idia, Concepción Molina, Luz Lucena, Marta, Norma Isabel, Ana. Aquí estamos, Mila Ramírez, Norma Isabel, Clara Ortiz, María Jaime, Lili, bendiciones, Lili Correa, Raquel Baez, Iraida, Nancy Viera, Marta Farias, Miriam Tirado, Aurora, Ángela Pagán, Cruz Santiago, un saludo y un abrazo. Mi querida Ruti Martínez, Mirna Figueroa, Ana Vega, Isabel, Esther, Doris, Celia, Ibeliz, gracias por estar con nosotros. Victoria Costa, un abrazo, Victoria, para ti. Mi querida amiga Doralba, Marulanda, Rosy Tobar, mi querida Aurora Virorio, leí tu mensaje esta mañana, así que vamos a estar agradeciendo a Dios por eso. A Doris, a Nancy, a Dios te ama, qué bueno. Mercedes, Norma Ivette, gracias. Gladys González y mi querida Preciosa. Así que a todos, esos son los nombrecitos que la gente se pone, así yo los llamo. Así que un abrazo fuerte para todos ustedes que en este momento están diciendo presente. Edu, muchas bendiciones para ti también. Y a todos los que se van a conectar con nosotros después de la transmisión, hay quienes lo escuchan después, así también para ellos, un abrazo y bienvenidos al Gimnasio de Dios. Así que damos gracias a Dios por este día. En esta hora quiero que nosotros tomemos en cuenta. Como dije, esta semanita ha sido una semana quizás para algunos bastante difícil. Han pasado cosas, hay gente que ha entrado al hospital, hay gente muy enferma. Bendiciones, Rosy Delgado. Mucha gente ha estado y hay muchas peticiones de oración. Han pasado cosas que definitivamente nos han desgarrado el alma. Y nos hemos estado uniendo en oración y agradezco a Dios por el miércoles. Fue un día de ayuno para mí muy importante. Fue un día donde tuve la oportunidad de mantenerme ese día prácticamente de los días que a veces estoy de ayuno y tengo que estar haciendo tantas cosas afuera. Fue un día que no salí de mi casa para poder entregar el alma para esto. Y yo pues quiero solicitar que nos mantengamos en oración por todas las peticiones en nuestro chat
nuestra cadena de 911 de oración, que lo tenemos a través de WhatsApp, en la que muchos forman parte. Y nos han mantenido, estado viendo, ¿verdad?, las peticiones de oración que ahí se exponen y las que se exponen cuando abrimos la puerta del poder. Petición todavía por nuestro querido Braulio Avilés, quien está intubado. También por mi querido amigo Geraldo Raúl Ortiz, quien también ayer fue intubado allá en Alabama en una condición bastante crítica. Justamente el día antes, tuve la oportunidad ese miércoles de ayuno de llamarlo y orar con él, porque no es solamente orar por él, sino también la oportunidad de orar con él. Y justamente ayer le hicieron la intubación y pedimos que el Señor, en medio de esta situación crítica, el Señor pueda manifestarse. También pedimos, tenemos la petición por Eileen y Dani. Dicen que Eileen está bastante delicada de salud, por el papá de mi querida hija. Yo digo mi hija adoptiva porque así Dios me la dio, Minerva. Su papá lo llevaron al hospital de emergencia y ella está solicitando oración. También por Arlene Ortega, que él está en un ventilador, por Maribel Robles, que perdió a su mamá, por la situación de nuestra querida amiga y compañera Valeria, allá en Arizona. Ayer se sentía muy triste, muy acongojada. Oramos por ella y por la situación. También estamos, mi querida amiga Eileen Guzmán solicitó por el pastor Raúl R. y José A. Oración por ellos. También por el esposo de Mayra, que Mayra solicitó oración por su esposo. También no queremos olvidar a este joven de Venezuela, que su mamá salió con COVID, tuvo que regresar a Venezuela, una situación un poquito complicada de familia, y pedimos oración e intervención de Dios para la vida de ellos. Y también tengo a mi querida Aurora Vilorio, quien me escribió esta mañana para darme una noticia muy contenta. Hemos estado orando mucho por la salud de su esposo, quien tiene cáncer, y ya fue declarado libre de cáncer. Ella está muy feliz y muy agradecida a Dios por Dios haber obrado ese milagro, y nos unimos contigo, mi amada. También quiero pedir oración por nuestra querida Isabel Ramírez, nuestra compañera que está aquí conectada escuchándome. Isabel va a tener una intervención quirúrgica el lunes próximo y necesitamos que esta familia esté orando poderosamente por ella. Así que desde ahora quiero que me pongan a Isabel en sus oraciones. Es nuestra compañera, yo le digo que es mi compañera de suelo de batalla. Ella cada mañana me envía un mensaje con una guerrera. Lo estoy guardando, cada mensaje de esa guerrera, para que cuando el Señor nos dé la oportunidad. Este año, ¿verdad?, teníamos planificado hacer el retiro de damas, de guerreras de fe, para abrir un capítulo internacional, pero pues debido a la cantidad y multiplicidad de cosas que he tenido que resolver, más alineadas las bodas de mis hijos, bueno, pues para esas cosas quiero hacer una cosa muy bien hecha, y entonces lo vamos a estar posponiendo para el próximo año, para poder hacer algo que verdaderamente sea de la altura, ¿verdad?, de lo que Dios quiere que hagamos. Y realmente no tengo el tiempo para desarrollar todos los detalles que así se requieren para hacer ese tipo de retiro. Pero confiamos en Dios que así sea. Recordando de que el día de mañana, sábado 28, estaremos en la iglesia allá en Caguas. Estaremos dando el retiro de damas de la Asociación del Este de Puerto Rico. Será un retiro presencial, no va a ser virtual, pero esperamos que todos los que puedan acudir, pues puedan acudir presencialmente. Las damas, aquí las de Puerto Rico, ¿verdad? El llamado es para las que viven en Puerto Rico, puedan estar allí desde a partir de las 10 de la mañana, frente a la Iglesia Adventista de la Esperanza en Caguas.
Bueno, vamos a orar, familia, por estas peticiones. Vamos a orar también por nuestra querida compañera Yanelis, quien también ha estado solicitando oración para que el Señor la dirija. En verdad, entiendo que Yanelis está en un proceso de construcción de su casita y que el Señor la pueda bendecir. También voy a compartir con ustedes la foto de la entrega que le hicimos a nuestro Steve y Yadira, quienes, ¿verdad?, tuvieron la desgracia de que se le incendió la casa para el mes de mayo. Ustedes mismos aportaron para que ellos puedan dar. Estaremos compartiendo con ustedes las fotos. Ya comenzaron la construcción de la casa y agradecemos a todos los que colaboraron con sus ofrendas para ayudarlos, ¿verdad? Todavía tienen mucho trabajo que realizar. No es fácil comenzar de cero cuando se pierde absolutamente todo, hasta la ropa, todo, 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 todo. Ellos perdieron todo, literalmente todo. Pero agradecemos al Señor por lo que ha hecho y lo que está haciendo y la contribución, ¿verdad?, que nuestros hermanos de la Iglesia Sin Paredes han estado contribuyendo. Así que vamos a tener en nuestro momento de oración en esta hora para poder tocar el tema de hoy, que de verdad, déjeme decirle, he sentido una impresión. Les cuento después de la oración, porque cuando el Señor habla, hay un pueblo que tiene que escuchar. Así que oramos al Señor en esta hora. Padre Santo y bueno, gracias, porque llegar a tu trono a través de la oración es un privilegio que tú nos has dado a los habitantes de esta tierra y este planeta rebelde. Los hijos tuyos que han sido fieles solamente llegan a tu presencia y se inclinan y te adoran. Aquí nosotros, los de este planeta rebelde, tenemos que aferrarnos y hacer uso del instrumento de la oración para acercarnos a ti. Pero igual levantamos nuestras manos, nos arrodillamos ante tu presencia y te declaramos el dueño, rey, señor de nuestras vidas. Ingeniero de cada detalle de cómo fuimos hechos, pero también el ingeniero que quiere de nuestras vidas hacer un camino de fe y de poder. En esta mañana, Señor, queremos entregar este día de trabajo en tus manos y mirar para atrás, Señor, para ver cómo nos has dirigido durante esta semana. Solamente queremos ver tu mano obrando a nuestro favor. Y no siempre obrar a nuestro favor significa hacernos reír. Obrar a nuestro favor significa también hacernos llorar. Porque en la reprensión y en la escuela del dolor, tú nos bendices. A veces solamente queremos recordar las veces que reímos de felicidad y no cuando lloramos de aprendizaje. Pero Señor, hoy queremos darte las gracias por bendecirnos por el ojo del dolor. Porque a través del dolor y las lágrimas, tú sacas de nosotros escoria de nuestro carácter. Vas perfeccionando nuestra vida, haciéndola cada día más semejante a la tuya. Y más que eso, Señor, nos preparas en este entrenamiento para vencer, nos preparas para vencer. En tus manos dejamos, Señor, a Braulio, a mi querido amigo Jero, a la querida Eileen y a Dani, al papá de Minerva, a Erling Ortega, a Maribel Robles, a nuestra amada Valeria, a los pastores Raúl y José, al esposo de Mayra y a ella, a este joven de Venezuela, a su mamá, a su hermana y a su familia. En tus manos, Señor, ponemos a Aurora Viloria y a su esposo, Señor. Gracias por hacer ese milagro. En tus manos pongo, Señor, a todas nuestras queridos hermanos y hermanas que se conectan con nosotros día a día.
que confían en ti, que, Señor, hacen este acto de fe maravilloso de poder levantarse cada mañana para buscar tu rostro en oración. Bendice a Yaneli, Señor, en su esfuerzo de levantar un hogar seguro para ella y para sus hijos. En esta hora, Señor, te rogamos que tú nos enseñes a escuchar tu voz. No siempre nos hablas a todos de la misma manera, pero que podamos, Señor, tener una relación contigo tal que podamos identificar tu voz. Que así sea. Gracias, Padre. En tus manos pongo a mis hijos que van en un avión. Cuídalos, Señor, en ese viaje. Y lo que haya hoy de suceder en sus vidas, Padre, que esté bajo las manos preciosas de un Dios de amor y de justicia. Dirígelos, Señor, que ellos puedan también escuchar tu voz. Entrego, Señor, lo que no puedo cargar, porque la carga que tú pones sobre nosotros es ligera y fácil. Y si la que tenemos nos pesa, es porque estamos cargando la equivocada. Te entrego, Señor, lo que no puedo cargar, y pon sobre mí, Señor, lo que es fácil y ligero. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, voy a hacer una pausita rapidito aquí para tomar un poco de agua. Vamos a todos los que no se olviden de las buenas costumbres que hemos aprendido este año. De hidratarnos correctamente. Recuerden que tenemos que amar este cuerpo que es templo de Dios. Si usted va a hacer un grupo de personas para ir a limpiar la iglesia y lavar las ventanas y lavar los screens y limpiar y organizar y botar, y qué bueno, que ojalá que muchos se animen a botar muchos cachivacheros que se hacen en los cuartitos al lado de la plataforma de la iglesia. A veces parecen storage de guardar mapas y pinturas y 20,000 cosas. Esto no es así, la casa de Dios no es para eso. Comiencen a votar y organizar. Si usted lo hace en la iglesia, hágalo en su casa, porque recuérdense, digo, en su casa que es su cuerpo, y en su casa también, porque nuestro cuerpo también, usted no puede estar acumulando cosas que le están haciendo daño. Comience a cuidar su cuerpo y bote y elimine y lave y hidrate bien, porque realmente el templo donde Dios quiere morar no es el que está en la iglesia que tiene el letrero de su iglesia. Es el que usted carga, donde usted respira. Ese es el templo de Dios. Hoy quiero resaltar esta meta de escuchar. La meta de hoy es la meta número 11, que es escuchar. Y en el libro de Hebreos, capítulo 3, en el versículo 7 y posteriormente en el versículo 15, lo repite. La palabra escuchar está también muy alineada con la palabra confiar. Porque cuando tú confías, ayer fue la palabra de la confianza, fue la meta de la que estábamos trabajando ayer. Cuando tú confías en alguien, tú escuchas esa voz. Tú escuchas esa voz. Cuando tú no confías en la gente y la gente te está hablando, te está diciendo 20,000 cosas, tú rápidamente le estás poniendo una distancia a la voz de esa persona y a tu oído. Porque la persona podrá decir muchas cosas, pero como tú no confías en esa persona, tú vas a tomar sus palabras, mira, con pinzas, y tú las vas a pasar por un sedazo o un colador, y de ahí tú vas a extraer lo que verdaderamente tú entiendes que es correcto. Porque cuando tú no confías en las personas, tú tomas las cosas con mucho cuidado. ¿Ve? Cuando los pueblos pierden la confianza en los gobiernos, lo que digan los gobernantes, la gente lo toma con pinza, decir, yo no creo que nos está diciendo la verdad. Esto es un ganchito que nos está tirando para tomarnos el pelo o para hacernos daño.
Y eso es lo que está pasando con todo. Eso pasa en el mundo de lo social, en el mundo de la salud. Hoy muchas personas, ¿por qué no se ponen la vacuna? Porque no confían. No confían en lo que la gente está diciendo, no confían incluso ni en las estadísticas, no se confían, porque hay sus dudas, ¿por qué? Por muchas cosas. Entonces estamos viendo que cuando tú no confías, tú no escuchas, pero cuando tú confías, tú oyes. Cuando tú aprendes a desarrollar una confianza en Dios y tú confías en Dios, tú entonces escuchas su voz. Y aquí dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, en el versículo 7 dice, por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oyes su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me disgusté con esa generación y dije, siempre divagarán en su corazón y no han conocido mis caminos. Así que en mi desagrado juré, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Esto es Pablo. Pablo está utilizando esta ilustración de lo que pasó en el desierto, donde el pueblo tenía un oído agravado porque no escuchaba la voz de Dios. Cuando Dios le dice, vayan, levántense, conquisten, ahí estaban ellos apretados, ¿ok? Lo que indicaba que ellos no confiaban en Dios. Si no confiaban en Dios, pues no iban a escuchar las instrucciones que Él tenía para darle. Entonces, Pablo está haciendo una comparación y dice, miren, hermanos, que ninguno de nosotros si haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Lo mismo que hubo en el desierto, que no lo haya en nosotros. Pero lamentablemente, aquí se repite la historia. Versículo 13 dice, antes alentaos unos a otros cada día mientras se dice hoy, para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado, porque hemos llegado a participar de Cristo para mantener firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Por lo cual, y aquí viene el versículo 15, dice, si hoy, y este hoy es hoy, si hoy escuchas su voz, no endurezca vuestro corazón como en la provocación. Y repite lo que dice en el versículo 7, lo repite en el versículo 15. Es el llamado que se nos está haciendo a escuchar la voz de Dios, escuchar. Y cuando tú escuchas, no endurezcas su corazón. La pregunta es, ¿cuán fácil es poder escuchar la voz de Dios? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios habla? Déjenme decirle que esta ha sido una experiencia que me ha tomado a mí muchos años entenderla. Y no puedo decir que la entiendo completa. Porque a la iglesia a la que yo pertenezco, siempre se nos ha enseñado de que escuchar la voz de Dios es escucharla a través de la Biblia. ¿Ve? Eso es una manera de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, es decir, que Dios te habla a través de la Biblia, por eso se le llama palabra de Dios. Puedes escuchar la palabra de Dios en boca de otra persona, ¿ve? Que Dios habla a otras personas. Dios también habla a la mente. Dios va poniendo pensamientos en tu mente que tú sabes que esto no lo estás produciendo tú y hay un mensaje que llega a tu mente. Dios también habla al corazón, da unas impresiones en el corazón que a veces esa impresión es tan fuerte que tú dices, wow, pero y esta impresión, y en esa impresión en el corazón que es como un sentimiento, va unido a un pensamiento que te dice, ve acá a tal lugar,
Busca en este lugar, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando usted está orando, ¿dónde está algo? Señor, ¿dónde está? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Hay una impresión en el corazón que se vuelve en un pensamiento que te dice, ve a tal lugar y allí está. Eso me pasó el lunes. Llevaba casi un mes buscando algo que tenía que enviar para Colorado. Algo que yo escribí, un drama que yo escribí hace años, creo que fue en el 2006 o 2007 yo lo escribí. Y me lo estaban solicitando, que de hecho hace años que no escribo así, de inspiración, pues antes escribía poesías y canciones y dramas. Yo creo que esa luz se me ha ido apagando. Y yo llevaba como un mes buscando eso, Señor, y yo lo buscaba y lo buscaba. Y esa mañana allí fui de rodilla. Mire, cuando tú vas ahí entregado, de rodilla con la cabeza al piso, con la rodilla, la cabeza al piso, con las manos arriba, Señor, ya, tengo que encontrar eso hoy, dime dónde está. Y en eso cuando me levanto, voy a hablar con mi hijo que estaba trabajando allí en su oficinita. Y cuando estoy hablando con él me está hablando, mi mente quedó como que me quedé mirándolo a él, pero yo no lo veía a él. Yo estaba viendo en mi mente un archivo donde usted va poniendo las cosas en los folders. Y yo lo estoy mirando y él me está hablando y me dice, mami, pero tú te quedaste así como que frisada con los ojos. ¿Dónde está tu mente? Pues mi mente, en ese momento hablando con él, sentí una voz que me dijo, ve, es como una voz en el interior, ve, que te dice, ve y búscalo en el archivo que tiene en tal lugar en la parte de atrás, así. Y yo estaba viendo el archivo en mi mente con el file en la parte de atrás, hasta el color del folders, que era un folders amarillo. Y le dijo a mi hijo, dame un minuto, quédate ahí, continuamos la conversación ahora. Y yo fui directamente, abrí aquella gaveta y exactamente donde yo lo estaba viendo en mi mente, exactamente allí estaba. Y llevaba un mes buscándolo. De esas son las maneras en que Dios nos habla. Nos da unas impresiones en el corazón, proyecta unos pensamientos en la mente, te pone unas ideas que tú no sabes de dónde son. Y está también cuando Dios te habla audiblemente. Audiblemente. Cuando Dios te toca, y ahí lo puedo recordar claramente, en la ocasión en que yo sí escuché aquella voz hablar a mi oído izquierdo. En una ocasión fue en el oído derecho cuando Dios me llamó para darle homeschool a mis hijos. Eso yo jamás lo hubiese hecho por una impresión. Eso era una decisión muy grande. Y yo recuerdo estar en la academia adventista, trabajar como maestra, y yo sentí aquella voz que me habló, que miré para el lado a ver quién me estaba diciendo, donde me decía, si quieres salvar a tus hijos, sácalos y edúcalos en el hogar. ¡Pap! Ahí está. Y yo miré para atrás y yo buscando quién me había dicho eso. En esa ocasión fue una cosa que nunca en mi vida me había pasado. Eso yo nunca, de hecho eso no se promueve mucho, pero déjeme decirle, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, estoy segura que se lo dijo en forma audible. No fue una impresión del corazón, fue algo audible. Y estoy segura cuando le dijo a Abraham, ve y toma a tu hijo, al que acaba de darte Sara, y ve y sacrifícalo en el monte Moria. Déjeme decirle, para hacer una cosa como esa, créame que tú tienes que haber confiado y haber entendido el lenguaje que Dios tiene para ti.
Porque yo creo firmemente que Dios a todos no nos habla de la misma manera, porque Dios siempre te va a hablar en el lenguaje conocido para ti. Y se lo he dicho al Señor, recuerda que tú y yo tenemos una manera en que tú y yo nos entendemos. No me hables como le hablas a mi esposo, como le hablas a mis padres o a mis hijos o al pastor tal o al pastor Bullón o como le hablas a mis amigos. Ya, es decir, háblame en un idioma que yo te pueda conocer y no vaya yo a malinterpretarte. Y para mí eso es bien importante. Como me decía una amiga que me decía, mira Liz, yo no soy de las personas que le pongo prueba a Dios, que me dice, mira Señor, si me suena el teléfono a tal día o a tal hora, si fulano llega vestido de tal color. Me dice, fíjate, eso no es un método que yo interpreto a Dios. Yo veo la voluntad de Dios en otras maneras. Yo busco otras maneras para que Dios me hable, porque en lo personal ese no es el método mío. Sin embargo, sí es un método mío. En un método mío yo le pido pruebas a Dios como Gedeón. Señor, esta es la prueba, pam, pam, pam. Y en mi mundo eso sí funciona, en el mundo de ella no. Y yo digo, wow, qué chévere, como Dios a cada uno entiende la manera en que nos puede hablar y nosotros lo podemos entender, ¿ok? Y cuando yo miro para atrás y veo los 8 años que me dediqué en espíritu, alma y cuerpo, en sacrificio vivo para educar a mis hijos en el hogar, y después llevarlos a la universidad, para mí fue un privilegio para Dios. Igual sentí esa misma voz en el lado izquierdo cuando Dios me dijo, Liz, levántate, prepara tu casa, porque lo que viene para Puerto Rico vendrá cuando tú no estés. Y justamente cuando vino el huracán María, hace una semana ya yo había hecho unos preparativos en mi casa y le había dicho a mi familia que cuando yo me fuera, ellos debían continuar lo que yo no había terminado, porque iba a venir algo para Puerto Rico que yo no sabía qué era, pero que iba a ocurrir cuando yo no estuviera. Y efectivamente, el huracán María vino para Puerto Rico justamente el mismo día que yo salía para Australia, y yo no estuve cuando esto pasó. Y yo me impresionó cómo Dios prepara las cosas, y uno no sabe, porque han sido 2 ocasiones nada más en mi vida que yo he sentido esa voz, que puedo escuchar y que he aprendido a obedecer. Pero ¿cómo es nuestra experiencia? ¿Cómo es tu experiencia con Dios? ¿Cómo escuchas tú la voz de Dios? ¿Cómo tú y Dios se hablan? Porque déjeme decirle, cuando la Biblia dice, si hoy escuchas su voz, no endurezca su corazón. Es decir, que hoy Dios tiene algo para decirte. Hay un mensaje que Dios tiene hoy para ti. Entonces tú no puedes vivir en el la, la, la. Porque a veces nosotros vivimos en el la, la, de que, ay, la, que esto pasó, y la, que esto lo pasó. Nosotros tenemos que aprender a vivir enfocados en Dios. Y mire, esta mañana, voy a hablar de ayer me dio mi cuerpo cayó en shockdown, como a veces me pasa, y me acosté y muchas personas me escribieron y bueno, yo desperté a las 11 de la noche. Así que a esa hora me puse a hacer las cosas que no había podido hacer porque me había acostado bastante temprano, porque tenía que llevar junto con mi esposo a mis hijos al aeropuerto. Y me acosté a las 3:20 de la mañana. Y le dije, Señor, si tú quieres que yo haga mi transmisión, háblame y despiértame. Y le dije, por lo menos necesito que me despiertes a las 4:41 de la mañana. ¿Y por qué estoy aquí haciendo la transmisión? Porque fíjese que yo dormida, cansada, escucho que me dicen, son las 4:41. Y cuando me levanto y miro mi celular, eran las 4:41. Y siento esa voz aquí en la mente, en el corazón, no te estoy diciendo que escucho una voz en el oído, pero esa impresión en la mente me decía, ve, levántate y dile a mi pueblo que me escuche. Y yo tengo que ser sincera, se lo dije a una amiga ayer, cada meta de la que hablo cada día, el Señor me da la meta en la madrugada. Esto no son metas que yo tengo escritas por un papel de hace un par de días, que me senté durante la mañana y dije, mañana voy a hablar de esto, porque yo quiero decirle que esto está pasando como en el 2020 y esto es lo que me da a mí la seguridad de que Dios está aquí, porque todas las transmisiones que yo hice durante el 2020 y las 3 jornadas de ayuno, Dios me daba el tema bien temprano en la mañana, como 1:30 o 2 horas antes de yo hacer la transmisión.
Y yo le dije a Dios, tú vas a hacer lo mismo con estas metas. Y a esta hora, a las 4:41, yo todavía no sabía cuál era la meta de hoy. Hasta que yo escuché esa voz, me dijo, levántate, son las 4:41. Sentí esa impresión dormida y cuando me levanto son las 4:41. Mi pueblo necesita escuchar mi voz. Y yo le dije, Señor, dame el versículo. Y ahí fue que el Señor me dio Hebreos 3:7, donde dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. ¿Cómo endurecemos el corazón? Endurecemos el corazón obviando esa voz. Cuando dejamos de confiar que lo que Dios me está diciendo hoy, aunque yo no lo entienda y no esté en armonía con mis planes, escuchar la voz de Dios termina siendo escuchar y obedecer, que ya fue una palabra que hemos hablado. Hoy el Señor quiere decirte algo. Y es importante que si tú confías en Él, tú escuches esa voz. Y una cosa curiosa fue que cuando llegamos como a las 3:10 de la mañana aquí a la casa, dije, Señor, tengo una preocupación, porque a esa hora yo no tenía todavía la meta de hoy. Y vi al lado de la cama de mi hijo, mi esposo me dijo, vamos a dormir en la cama de los chicos. Y entonces veo la Biblia y la abro al azar. Y comienzo a abrirla al azar. Le dije, Señor, tú me pudieras guiar a donde tú quieres que yo hoy toque. Y lo que voy a compartir con ustedes en los minutos que nos quedan, que para mí es sumamente importante y qué pena que no quizás, bueno, pero haber aprovechado el tiempo y no malgastarlo contando otras cosas. Me abrió en el libro de Hechos, Hechos capítulo 21. Y voy sencillamente, está relatando esto Lucas. Lucas fue un compañero, el que escribió el libro de Lucas, también escribió el libro de Hechos, que de paso no fue discípulo de Cristo. Lucas era médico y él fue acompañante de Pablo, ¿ok? Y por alguna razón yo no recuerdo todos los detalles que Dios mostró en este capítulo 21 del libro de Hechos, que me impresionó grandemente y que me ha puesto a pensar algunas cosas. No quiero hacer un juicio de las decisiones del apóstol Pablo, porque no he hecho una investigación profunda del capítulo, pero le puedo decir la impresión que yo llevé en mi corazón cuando leí esto antes de acostarme, y luego el Señor posteriormente me dijo, hoy vas a hablar de escuchar. Dice capítulo 21 de Hechos, ahí está, bueno, voy a leer rápido por lo menos los primeros versículos. Dice el versículo 1 en adelante, después de separarnos de ellos, y está hablando del discurso que había hecho Pablo de despedida en Mileto, y se estaba despidiendo de la gente de Mileto, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Él está haciendo un recorrido a los sitios donde fueron. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, me pareció curioso, ¿verdad? Que él va haciendo como un recorrido. Navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Es decir, él dice que se quedaron allí en Tiro 7 días porque hallaron discípulos, ¿verdad? Gente que creía en la misma fe. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu. Y esto sí que comienza a llamarme la atención.
que estos discípulos que encontraron en Tiro comenzaron a decir, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, y es por el Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pablo se había despedido, hizo un viaje a Troas, de Troas a Mileto, y comenzó a despedirse de los hermanos porque iba a Jerusalén. Pero Pablo sabía que en Jerusalén le iba a esperar un alboroto y un problema, porque habían tergiversado el ministerio de Pablo a los gentiles y entendían que Pablo estaba desvirtuando el evangelio. Y fíjate cómo el Espíritu Santo habló a estos discípulos para decirle a Pablo, no subas a Jerusalén. Pero dice aquí, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos a todos con sus mujeres e hijos. Mira lo que lindo. Los discípulos fueron con sus esposas y con sus hijos y nos acompañaron hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. ¡Wow! Eso me impresionó. El amor que esos discípulos habían mostrado. Pablo y Lucas se quedaron allí en Tiro 7 días, compartieron la palabra y ellos le dijeron a Pablo, no vayas a Jerusalén. El Espíritu nos está diciendo que te diga, no vayas a Jerusalén. Y con todo y eso, bueno, Pablo toma muy empeñado en ir a Jerusalén. Al ir al barco dice que allí está la familia, fueron con sus esposas, se arrodillaron en la playa y lloraron. Abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro, arribando a Tolomaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas o solteras que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es decir, aquí hay una segunda advertencia por parte de Agabo, profeta, donde le dijo, el dueño de este cinto, que era Pablo, le van a hacer esto y le advierte lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Y dice que los que estaban en aquel lugar, e incluso Lucas se incluye, dice, nosotros y los de aquel lugar, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadirle, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y aquí me detengo un momentito, permítame. Es aquí donde mi cabeza explota. Porque dice en el versículo 15, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y del versículo 17 al versículo 40 del capítulo 21, ahí está el cumplimiento de lo que Agabo había predicho que le iba a suceder a Pablo.
Y aquí yo me detengo porque dije que se me explota la cabeza. Porque la pregunta que me hago, y quizás esa fue la inquietud con la que me acosté, si la voluntad de Dios era que Pablo fuera a Jerusalén en ese momento o fuera tiempo después, o que no fuera. Porque si aquí me dice en el versículo 4 que los discípulos, aquellos discípulos que estaban en Tiro, donde se quedó 7 días, guiados por el Espíritu Santo, le dijeron a Pablo que no subiera a Jerusalén, a Gabo, desde allí donde estaba, en casa de Felipe, cuando descendió de Judea ya, le advierte, te va a suceder esto en Jerusalén. Le ruegan los hermanos y le ruega el mismo Lucas, mira, no vayas. Entonces, y si fue el Espíritu Santo que Agabo dice, mira, te voy a decir esto por el Espíritu Santo. ¿Qué hace Pablo contendiendo, el apóstol Pablo que yo admiro y todos admiramos, contendiendo contra la voz y el consejo? Y esto es lo que voy, al consejo del Espíritu Santo de que, ok, no vayas. Puedo recordar en la Biblia donde dice que un día cuando se estaban celebrando la fiesta de las cabañas que eran previas a la Pascua, los hermanos de Jesús le dijeron, oye, si es verdad que tú te quieres manifestar, ¿por qué no subes ahora? Ve a la fiesta. Ve a la fiesta y manifiéstate allá, ve a Jerusalén. Recuerden que Jesús vivía en Galilea. Jesús había estacionado en Galilea su centro de evangelismo. Ya se acercaba la hora para que Jesús fuera crucificado. ¿Ok? Pero ese no era el momento exacto. Y Jesús le dijo, no, vayan ustedes, porque el tiempo de ustedes siempre estará presto, pero mi hora todavía no ha llegado. Y dice que Jesús no bajó con sus hermanos a Jerusalén, se quedó un tiempo más en Galilea, porque Jesús sabía que tan pronto él pusiera los pies en Jerusalén, Anás y Caifás lo iban a tomar preso. Jesús eso ya lo sabía. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos, no bajen ustedes, bajen ustedes, que ustedes tendrán tiempo para eso, pero mi hora todavía no ha llegado. Porque Jesús sabía que en algún momento él tenía que enfrentar la muerte, pero no era en ese momento, ni era esa semana, ni era esos días. Porque la vida de los hijos de Dios tienen una hora, un minuto y un segundo exacto para que las cosas ocurran. Pero ¿cómo nosotros adelantamos cosas que eventualmente vamos a vivir, pero las estamos adelantando fuera del propósito de Dios? Y entonces es que mi cabeza revienta y yo digo, Señor, ¿será posible que tu amado apóstol Pablo se buscó fuete para, como decimos nosotros, para las nalgas, antes de tiempo? Porque estos consejos no salieron del corazón. Aquí Hechos 21 no está hablando acerca de una situación parecida a la que tuvo Jesús con Pedro, cuando Jesús le advirtió a los discípulos en varias ocasiones que él iba a ser entregado en manos de pecadores, y sale Pedro y dice, Señor, que nada de esto te acontezca. Y lo mira bien fijamente Jesús y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Esto no es este caso, porque la voz, Jesús conocía la voz de su Padre y también conocía la voz del diablo. Y Pedro, pensando que estaba haciendo algo bueno, él se convirtió en un tropiezo para Jesús cuando le dijo, Señor, tú no permitas que estas cosas te acontezcan. Jesús sabía que su muerte tenía que ocurrir porque sin su muerte no iba a haber remisión de nuestros pecados ni la salvación nuestra. Fíjate la línea tan finita que esto tiene, en la que alguien puede hablar dizque en nombre de Dios y puede ser el diablo, que se está oponiendo al propósito de Dios para ti.
Pero por el otro lado está la otra línea bien finita en la que tú no puedas percibir la voz de Dios dándote un consejo de no hacer algo o hacer algo, y ese consejo viene de Dios. Y tú te empeñas en poner el pecho para recibir el golpe. Óyeme, ahora vamos nosotros a medir si esto de escuchar la voz de Dios es importante, porque créame, déjeme decirle que yo estoy aquí con los pelos parados. Yo no sé si tú, yo los tengo parados. Porque yo no he podido dejar de quitarme este escenario de mi cabeza durante toda la noche. Esta mañana yo tengo rumiando esto de que tengo claro de que el apóstol Pablo cruzó, levantó los pies para cruzar unas vallas que todavía Dios no le había puesto. Y es posible que tú y yo estemos adelantando unos procesos en nuestra vida por no escuchar la voz de Dios. Que si eventualmente van a ocurrir, sí, eventualmente van a ocurrir, pero este no era el tiempo. Al menos yo tuve la oportunidad de leer todo el capítulo y el capítulo 22, porque verdaderamente yo me quedé como que anonadada ante todo esto. Y cuando leo de los versículos 17, que yo se los voy a dejar a ustedes a su disposición para que usted los pueda leer eventualmente, para yo no restarle del tiempo, ¿verdad?, que usted vaya a tomar para lo que usted tenga que hacer posteriormente. Pero si usted lee cuidadosamente los versículos 17 al 40, usted va a notar que Pablo de alguna manera provocó esta situación que finalmente lo va a tener que llevar a Roma. Lo va a llevar a Roma para apelar, porque él apeló al César. Y eso lo va a llevar a Roma. Y no es en Jerusalén que finalmente va a morir en Roma. Y yo digo, Señor, si Pablo lo quería era dar testimonio a su pueblo, yo te voy a decir algo. Mira a ver si tú puedes encajar conmigo en esto a lo que yo creo. Del 17 en adelante es cuando él llega, se encuentra con los discípulos, todo el mundo está muy contento, le menciona, le cuenta todas las cosas de cómo Dios había abierto la puerta para los gentiles, lo grandioso que el ministerio entre los gentiles ha ocurrido. Los discípulos le informan a él los chismes que han llegado a Jerusalén acerca de él, cosa que yo entiendo perfectamente, porque todos nosotros en algún momento en nuestra vida alguien ha tergiversado nuestro ministerio y dice, no, que fulano de tal tiene un ministerio medio jaro, que está diciendo esto y lo otro, y hasta me reía y me asocié un poquito con Pablo. Ahí, por ejemplo, en el versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, es decir, cuando Pablo contó lo que había ocurrido con los gentiles, ellos lo oyeron y dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, ni ellos ni a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues de eso? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Es decir, los discípulos están diciendo, mira, todas estas cosas te están diciendo de ti, que tú has tergiversado el evangelio, la Torá, que tú no enseñas las costumbres judías, que tú... Es decir, la gente anda con un conflicto contigo. Pues mira, haz esto, cumple los votos, le están dando un consejo de bien a Pablo,
para que la gente vea que tú guardas la ley. Y no se refiere a la ley de los 10 mandamientos, se refiere a las leyes judías de donde se hacían los ritos y ceremonias que muchos de ellos todavía la estaban haciendo. Entonces dice el versículo 26 que Pablo toma consigo, mira qué cosa, escucha el consejo de ellos. Pablo toma consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Y allí dice que lo identifican, le echan mano, se alborota, se forma tremendo problemón. ¿Ok? Allí usted lo va a leer. Es que dice, versículo 30, así toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente lo cerraron la puerta, procurando ellos matarle. Se le avisó al tribuno, es decir, a los soldados romanos, al tribuno y a los soldados, los cuales dice que aquí, ¿dónde estoy? Voy por el versículo 31, ok. Dice que toda la ciudad quedó alborotada, versículo 32. Tomando luego soldados, centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Es decir, le estaban dando una paliza a Pablo, literal. Los judíos, el pueblo de Dios, para que usted vea, el pueblo de Dios. ¿De quién estaba cuidando el Espíritu Santo a Pablo? De su propia gente. No era de otro, era de su propia gente que lo estaba cuidando. Porque sabían que lo mismo que le habían hecho a Jesús lo iban a hacer con él. ¿Y quiénes vienen a salvarle la vida? Mira, los centuriones romanos y los soldados. Cuando ellos vieron los soldados, se asustaron y echaron para atrás. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué habías hecho. Mire, ¿quién eres tú y qué hiciste para que esta gente te quiera matar? Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podían entender nada a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Es decir, que los soldados lo tenían que llevar al hombro, que no podía ir caminando porque la multitud lo iba a golpear. A ese nivel de furia estaban los judíos contra Pablo, a ese nivel de furia, que los soldados lo tenían que llevar en los brazos como si fueran arrastrando unas tablas, como que quien cargue unas tablas y unos tubos. Así tuvieron que llevar a Pablo para poder protegerlo. Dime si esto el Espíritu Santo no lo sabía. Y yo me pregunto, ¿cuál era el empeño de Pablo de llegar a Jerusalén? Pues mira, ya mismo voy a llegar. Dice que aquí que los llevaron a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, 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 muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿me permites decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablarle a este pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. ¿Ok? Es más, hasta el centurión y el tribuno pensaron que él era un egipcio. Él le dijo, no. Yo soy un romano, por si acaso. Yo soy un romano de Sicilia. Pero permítame hablarle a esta gente en lengua hebrea. Ya usted sabe que Pablo manejaba varios idiomas. Y entonces dice allí, cuando él comienza a hablar en lengua hebrea, ahí es que entra el capítulo 22. Y ahí está
cuando Pablo en lengua hebrea comienza a dar su testimonio en las gradas, allá arriba en la fortaleza. Dice, voy a decir solamente, y eso yo te lo voy a dejar a ti, para que tú lo leas completo. Pero mira al punto que yo te quiero llevar. Dice ahí, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y comienza ahí. Del versículo en adelante, 6 en adelante, comienza él a hablar cuando Dios le hizo el llamado a Damasco. Como Dios lo llamó para que fuera apóstol a los gentiles. Ese hombre abre su corazón. Ese era el deseo de Pablo para llegar allí. El deseo de Pablo para llegar a Jerusalén era dar su testimonio a los judíos. Y ahí comienza él todo lo que está diciendo, pero mira lo que dice aquí. Versículo 17 dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y ahí está lo que él cuenta. Verso 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle el tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo se arriesgó y no siguió el consejo que Dios le estaba dando a través de algunos amigos, porque él tenía el empeño de llegar a Jerusalén para dar su testimonio. La pregunta es, en lo poco que hemos podido analizar, porque estar corto de tiempo, los judíos recibieron ese testimonio, dijeron, wow, espérate, nosotros hemos cometido tremendo error. Si este hombre es de los nuestros, Dios lo ha llamado, él está haciendo un trabajo lindo y nosotros, mira, estos chismosos que vinieron por allá a llenarnos la cabeza de cosas. No, Pablo, perdónanos, verdaderamente hemos cometido un error, mira, suéltelo, él es nuestro hermano. Esa fue la reacción. Mire, yo quiero decirte que Dios conoce el corazón de los hombres. Y hay un versículo que se nos hace difícil comprender y a mí me tomó mucho tiempo entender lo que dice, no le eches las perlas a los puercos. A veces nosotros nos empeñamos en hacer algo y nosotros correr millas extra por personas y por situaciones que no lo van a valorar. No lo van a valorar. Y aquí veo cómo Pablo resistió el consejo del Espíritu por una obra buena, porque no estoy diciendo que Pablo estaba empeñado para ir a Jerusalén a pecar. Y entonces me pregunto, Señor, ¿estaremos nosotros adelantando un azote para nuestra vida? ¿Estaremos nosotros promoviendo una persecución previa? ¿Estaremos nosotros porque queremos cumplir la buena obra, porque queremos hacer las cosas disque bien, porque queremos llegar a la vida de fulano de tal? ¿Estamos nosotros dejando de escuchar tu voz y nos estamos adelantando a tu tiempo para hacer algo bueno, pero que va a traer
unos resultados funestos. ¿Por qué? Porque a la postre, por la gente que él quería y se empeñó en ir a Jerusalén en ese momento, no recibió su testimonio. No recibió su testimonio. Es más, los más beneficiados fueron los soldados romanos cuando dijeron, wow, pero espérate, este hombre tuvo que haber hecho una cosa tan mala para que esta gente sienta esa ira tan grande. Al punto de que lanzaban su ropa, se echaban polvo y gritaban frenéticamente. Y yo siempre, estos hombres tienen que haber hecho algo malo. Y dijo, no, pues mira todo lo que yo hice. Obedecer a Dios. Y es más, sintieron más temor cuando supieron que él era ciudadano romano que lo que sentían los judíos cuando él dijo, yo soy judío de nacimiento, pa. Óyeme, señores, a mí se me para el pelo, de verdad, a mí se me paraliza el alma. Y me pregunto, Dios mío, ¿cuál es la voz que estoy escuchando? ¿La voz mía? ¿La voz de mi voluntad? ¿O Dios está utilizando otras personas para hablarme? Yo quiero decirte, si Dios ha sido insistente en decirte un mensaje, pero quizás no está en armonía con tu voluntad, con los deseos de tu corazón, recuérdate de Hechos capítulo 21 y 22. Porque el Espíritu habla también a través de la gente. Y Dios le habló a Pablo lo mismo en 3 momentos corridos. Cuando estuvo en Tiro, a través de aquellos discípulos que lo acompañaron y oraron con él en la orilla de la playa. Cuando estuvo en casa de Felipe, a través de Agabo, le habló a través de los hermanos que estaban allí y todos le confirmaban lo mismo. Familia, si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo no sé qué el Señor quiera decirte a ti. Yo entiendo que el Señor, yo te estoy hablando, pero en mi mente, el Señor me está recordando algunas cosas de las cuales Él me está haciendo énfasis. Quiero hacer la voluntad de Dios. Mi único deseo es hacer la voluntad de Dios. La tuya no sé. Yo te animo a que si escuchas hoy la voz de Dios, sea de la manera que sea que la Biblia te está hablando, sea que lo estás escuchando de mi boca, sea que lo está impresionando Dios tu mente, sea que Dios está inclinando tu corazón, sea que el Señor te esté hablando a través de la experiencia que estás viviendo, porque Dios nos habla a través de las experiencias, las enfermedades, de muchas maneras Dios nos está hablando. Si tú entiendes que esa es la voz de Dios, no seas rebelde al consejo divino. Yo estoy convencida hoy de que Pablo murió antes de tiempo. Jesús no, Jesús murió en su tiempo, pero Pablo murió antes de tiempo porque resistió en un momento dado el consejo dado por el Espíritu Santo en boca de sus amigos. Incluso hay una cita del Espíritu de Profecía donde dice que Jaime White, dicho por su propia esposa, murió antes de tiempo y acortó su tiempo de su ministerio por las decisiones que tomó, donde no tomó descanso, no aprendió a seguir las reglas de salud, de descanso, y se agotó tanto y tanto y tanto que murió prematuramente. Señores, nosotros tenemos que considerar estas cosas. Y tenemos que pedirle hoy a Dios, en nuestra meta de hoy, escuchar la voz de Dios y obedecer esa voz. Escuchar la voz de Dios y obedecer esa voz. Así que, en el nombre de Jesucristo, ese es mi llamado de hoy, el mensaje que Dios me dio esta mañana para ustedes, como lo ha hecho cada mañana. Cada mañana el Señor pone el tema. Y le agradezco porque a eso yo le llamo maná fresco del cielo para ti. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno, gracias en esta mañana.
porque sencillamente nos quedamos impresionados de la manera en que tú hablas. No hablas como lo hablan los hombres. Tú tomas cualquier tiempo, nos hablas dormidos, nos despiertas, nos hablas en el trabajo, nos hablas yendo en el camino. Wow, Señor, tú no tienes un tiempo exacto. Tú nos hablas en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, dejarnos guiar por tu Santo Espíritu y no ser rebelde a esa palabra. Aún para hacer lo que es correcto, todo tiene su tiempo, dijo una vez Salomón. Tiempo de vivir y tiempo de morir, de plantar y de arrancar. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Ayúdanos a vivir en el tiempo tuyo, bajo el reloj del cielo y no el nuestro. Perdónanos las veces que ignoramos esa voz para hacer nuestra voluntad. Señor, con indignación pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes hoy a escuchar tu voz y no endurecer nuestro corazón. Que así sea, Señor amado. Gracias por la palabra expuesta en la mañana de hoy. Que este viernes de preparación nos permita preparar nuestros corazones para mañana recibirte. Para recibirte a la puesta de sol, ese sábado hermoso que nos has regalado, para entrar en un reposo contigo. Ayúdanos, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Para mí es un privilegio compartir contigo cada mañana la palabra de Dios y saber que todo viene de mano de Jehová. Sigamos en este gimnasio de Dios, que el Señor nos está entrenando para vencer. Estuvo contigo Liz Enid Polanco. Y nunca olvides que este ministerio está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. ¡Feliz viernes!